Continuamos con la siguiente lección de cómo sobresalir en los chats. Nosotros somos agendadores de la nueva era y vamos a hacer las cosas mejor que otros agendadores de llamadas. ¿Por qué? Porque a veces ellos cometen el problema de solo tener una conversación unidireccional, ¿ok? A veces hacen solamente preguntas y no establecen esa relación y conexión con el prospecto. Pero nosotros vamos a hacer las cosas de una manera diferente y de una manera empática, como lo he mencionado varias veces, proveyendo valor, siendo empático y estableciendo esa conexión para tener una mejor trayectoria durante toda la conversación con el prospecto. Entonces, sobresaliendo en los chats, vamos a estar cubriendo los siguientes puntos. El proceso de pensamiento de un agendador de llamadas premium. La estrategia RAP. También la conversación bidireccional y el relleno. Actuación empática, la oferta y presentación vista desde el punto de vista de cómo personalizarla. ¿Ok? Y también vamos a ver la cualificación y el recorrido del cliente. El primer punto, el proceso de pensamiento de un agendador de llamadas premium. Lo primero que debemos hacer como setters es cuestionarnos a nosotros mismos y la conversación que vamos a tener. ¿Tiene este prospecto un problema y puede mi programa o servicio proveer la solución? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer, ¿oíste? Para filtrar de una vez a ese prospecto. El único principio como agendador de llamadas premium que tienes que tener muy claro es crear una trayectoria de un punto A un punto B. ¿Oíste? Siempre ten ese principio claro. En la que el punto A es el problema actual que intentamos descubrir o comprender. Y el punto B es la situación deseada, el resultado que el prospecto necesita o que quiere. Una vez que tengamos el problema y el deseo, o sea, ambos puntos, el A y el B, en medio está la brecha de cómo van a conseguirlo. Allí es donde entra el juego nuestro producto o servicio y lo que tendríamos que explicar. ¿Ok? Entonces es muy importante esa trayectoria y este punto. ¿Ok? Siempre imagínense esta trayectoria. Ese es un principio, ¿ok? Como agendador de llamadas que tienes que crear siempre. Entonces, el punto A es el problema, ¿verdad? Tengo malas relaciones con mi pareja y el deseo, quiero tener mejores relaciones. El problema, estoy con sobrepeso, 20 kilos de sobrepeso. El deseo, quiero tener una buena forma, ¿ok? Así sucesivamente. Y la brecha básicamente va a ser el producto o servicio que usted puede ofrecer para luego ayudarle a ese prospecto a alcanzar el resultado que desea. Vamos a dejar acá unos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, el problema: odio mi trabajo, estoy atrapado en el horario y gano poco dinero. B sería el deseo de ese prospecto: me encantaría tener más ingresos, más tiempo y libertad de ubicación para trabajar cuando y donde quiera. Este es el ejemplo que le estoy dando a personas que quieren ser agendadores de llamadas. ¿Ok? Entonces, la brecha es que no saben cómo llegar de A hasta el punto B, ¿ok? Tienen ese problema y no saben cómo resolverlo. Esta es la etapa donde puedes utilizar el producto o servicio, te estoy dando el ejemplo de agendador de llamadas premium, para cubrir la brecha que les permitirá salir del problema y llegar a la situación deseada. En otras palabras, les estamos mostrando un vehículo para pasar de un punto a otro. Básicamente ese es el concepto. Téngalo siempre en claro cuando vayas a empezar una conversación en el chat con el prospecto. Ahora vamos a estar hablando de la estrategia RAP, así es como yo la llamo. Mientras nos centramos en la trayectoria del punto A al punto B y en cubrir la brecha, necesitaremos indagar qué significa para el prospecto el punto A y el punto B. Acuérdense los niveles de dolor que estuvimos hablando anteriormente. Entonces tenemos que indagar cuál es ese punto A, ¿verdad? ¿Qué problemas tienen? Para ello podemos empezar a utilizar un marco sencillo que yo llamo estrategia RAP.
Básicamente esa estrategia, el RAP, significa reconocer, agregar valor y también preguntar. Lo que tratamos de evitar con esta estrategia es entrar en una conversación unidireccional, interrogación. Porque ya les dije, varios agendadores de llamadas cometen ese error, que simplemente están solamente ellos hablando y haciendo preguntas. Y realmente es un error que cometen. Porque crearía una situación incómoda para el prospecto, en la que solo estarías haciendo un montón de preguntas, incluso demasiado directas. Voy a hacer acá un ejemplo, ¿ok? De cuando no está utilizando la estrategia RAP. Entendido, dices el nombre del prospecto. Entendido, Luis, que estás intentando hacer para escalar ahora tu negocio. Tienes que no hacer eso, ¿ok? Eso es un error. Estás yendo muy directamente y no estás empatizando con lo que te están diciendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia RAP? Acuérdate, tienes que reconocer, también agregar valor y también hacer una pregunta que sea relevante, ¿ok? Entonces, un ejemplo utilizando la estrategia RAP. Eso tiene mucho sentido y entiendo por qué piensas así. Sin embargo, cuando yo estaba en la etapa en la que tú te encuentras actualmente, me di cuenta de que mi crecimiento era limitado debido a que lo intentaba todo yo mismo. Y pensaba que nadie podría ayudarme, hasta que me di cuenta de que podía aprovechar los conocimientos de otras personas que ya han estado donde yo estoy, sin tener que reinventar la rueda. Tiene sentido por qué invertir en ti mismo podría obtener resultados más rápidos. ¿Y por qué tal inversión podría valer la pena en términos de valor y ahorrando tu preciado tiempo? Como ves, esa estrategia es mucho mejor. ¿Por qué? Porque en el ejemplo 2 suena mucho más empático, ¿verdad? Estás conectando con esa persona, estás proveyendo valor y también estás relacionando tu situación con la de él. Y luego hace una pregunta relevante que conecta todo, creando así un flujo natural, ¿ok? Entonces en ese ejemplo es como deben hacerlo usando la estrategia RAP. Y en el primer ejemplo está mal ser directo y no tener empatía. Lo que incluye la estrategia RAP es reconoce siendo empático. Yo les he mencionado esto desde muchos videos anteriores. Siempre hay que agregar valor, ser empático. Entonces acá es donde está el desglose. ¿Por qué? También eso, agregar valor. Y si no puedes agregar valor, simplemente comparte algo, ¿ok? Y también haz una pregunta relevante. O sea, si el prospecto te dice, soy de Miami, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntas, ¿de dónde eres? Y dice, mira, soy de Miami. Entonces no cambies de una vez la pregunta, ¿ok? Simplemente dice, Miami me gusta porque el clima es muy agradable. O tengo amigos allí. O visité Miami y me gustaron las vacaciones, ¿ok? Siempre reconoce, agrega valor y luego haz una pregunta relevante. Entonces, esta estrategia de RAP sobre reconocer, agregar valor y preguntar, en inglés, esta estrategia se llama 3A Method, ¿ok? Como el método 3A. Simplemente como acknowledge, estás reconociendo, add value, agregar valor, and asking your question, ¿ok? Y hacer una pregunta relevante. Continuamos. Ahora vamos a estar hablando sobre la conversación bidireccional y relleno y la actuación empática. La conversación bidireccional y relleno es básicamente el principio en el que no solamente el setter hace preguntas, sino también el prospecto hace las suyas y se expresa abiertamente. Estamos creando un diálogo conectado a la estrategia RAP que le acabé de mencionar. El truco para usar la conversación bidireccional y relleno es hacer que se ajusten al tema, hacer que sea fluido y se conecte a tu pregunta relevante. No tienes idea cuántos agendadores de llamadas cometen errores porque a veces hacen preguntas que no se ajustan al tema que tienen.
Y también el prospecto les da el problema directamente y esos agendadores de llamadas cambian el tema totalmente y hacen preguntas que no son relevantes. Pero ustedes, como están aprendiendo todo este sistema, ustedes van a estar en el top número 1, como ya les he mencionado también anteriormente. Vamos a ver ejemplos. Entonces imaginemos que el prospecto nos dice, absolutamente eso tiene sentido. Aunque no estoy seguro de si esto es lo más adecuado para mí, dada mi situación en este momento con mis 2 hijos. La manera incorrecta de hacerlo sería que el setter diga, entiendo Frank, si yo estuviera en tu lugar simplemente lo haría, ya que de lo contrario nada cambiaría y seguiría en la misma situación. Me recuerda a mi tío Javier, que nunca tomó acción y al final nunca consiguió lo que quería. Solo se dio cuenta de ello cuando murió. ¿Tiene sentido, Frank? Entonces, no lo hagas de esa manera. ¿Por qué? Como conclusión, suena muy prepotente, falta de empatía con la situación del prospecto, no es hiper relevante para la situación del prospecto, no es abierto y acogedor. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Sabes qué, Frank? Me encanta lo considerado que eres, midiendo las opciones y expresando tus preocupaciones para tomar tal decisión. Tiene todo el sentido que con 2 niños y siendo el principal proveedor de la familia, dé miedo a hacer inversiones en uno mismo sin saber todavía el resultado. Aunque si lo ponemos en perspectiva, me has dicho que la situación en la que estás ahora mismo te lleva a un callejón sin salida y que es necesario un cambio. No digo que lo que te he explicado hoy deba ser una solución, pero dejando a un lado el riesgo de la inversión. ¿Crees que esto es algo que podrías hacer para volver a tener el control sobre tu situación y conseguir un estilo de vida más seguro, como me has comentado? Entonces, esta es la correcta manera de hacerlo. Como conclusión, el setter es muy abierto, es acogedor, están pensando juntos en lugar de estar forzando en una dirección al prospecto. Hay mucha empatía por la situación, es hiper relevante para la situación del lead. Entonces, veamos un ejemplo también, el segundo ejemplo rápidamente. El prospecto dice, sí, la verdad es que me está deprimiendo. Sueño con mudarme a una nueva urbanización en algún lugar de París. A mi novia le encanta esa ciudad y creo que viviríamos mejor juntos allí. Entonces, la respuesta incorrecta de hacerlo. Entiendo, hermano, definitivamente deberías hacerlo y convertirte en un agendador de llamadas premium. Sería tan fácil. Realmente, disfrutando de esa libertad de ubicación, París es increíble. Me imagino que tu trabajo actual no te permitiría trabajar a distancia. Así que más razones para abandonar el barco. ¿Tiene sentido? Conclusiones. Es falta de empatía, marco de suposición. Está usando un lenguaje forzoso. Podría estar haciendo falsas expectativas. Es egocéntrico desde los ojos del setter o del influencer. ¿Por qué las falsas expectativas? Acá está diciendo que sería tan fácil. ¿Ok? Como diciendo, mira, no hagas nada y vas a tener excelentes resultados. ¿Ok? Porque a veces los setters cometen ese error también. Tenemos que ser honestos y si hay que tener un trabajo y si lleva esfuerzo hay que mencionarlo también, ¿ok? Pero de una manera que sea acorde. La manera correcta de hacerlo, el setter dice, me parece un plan estupendo. París es una ciudad maravillosa y estoy seguro de que te encantaría vivir allí. Supongo que todo se reduce a encontrar una buena oportunidad a distancia que te permita cierta flexibilidad para trasladarte a otra ciudad. ¿Tu situación profesional actual te permite trabajar a distancia o te interesaría trabajar a distancia? ¿Ok? Este punto es muy importante. ¿Por qué? Te voy a decir ahorita. La conclusión, la respuesta es empática. Está pensando junto con el prospecto. Es relevante para la conversación de forma neutral y abierta. Pregunta efectiva relevante que crea apalancamiento. ¿Okay? Eso es muy importante. Apalancamiento. ¿Por qué? Le está diciendo, tu situación profesional actual te permite trabajar a distancia o te interesaría trabajar a distancia. Entonces,
en la primera pregunta va a decir no me permite trabajar a distancia. Entonces ahí es donde podemos nosotros luego estar hablando del programa Agendador de Llamadas Premium y podemos apalancarnos de allí, ¿ok? Entonces, muy relevante, muy empático y esa es la manera correcta de hacerlo. Vamos a hablar brevemente sobre la actuación empática. Es básicamente hacer que el prospecto se sienta escuchado. Si logramos lo anterior, nuestra conexión personal con el prospecto estará más consolidada. Podemos ilustrar este concepto con el siguiente ejemplo. Imagina que hablas con un amigo y este solo habla de sí mismo y nunca te pregunta cómo te ha ido el fin de semana o cómo estuvo el viaje que hiciste. Es muy probable que te aburras rápidamente de una conversación así. Sin embargo, si ese mismo amigo sigue haciéndote preguntas y realmente responde a lo que dices, te sentirás escuchado y apreciado en esa conversación, ya que progresaría con un flujo natural. El concepto es el mismo en las conversaciones para agendar llamada, ¿okay? Podemos ser empáticos en múltiples maneras. Entonces, ten siempre en cuenta ese ejemplo de simplemente no solamente hablar unidireccionalmente, sino bidireccionalmente de una manera empática, agregando valor. Entonces, acá podemos ser empáticos en múltiples maneras, simplemente replicando y recordando lo que dijo el prospecto, también lo que él valora, reconociendo su situación y siendo empáticos, no dar la sensación de que hay algo que venderles, sino centrarse en el resultado deseado con lo que potencialmente se puede vender. Crear claridad y orientación si estás cerrando la brecha desde el punto A al punto B, ¿ok? Entonces, si sigues avanzando la comunicación, ¿verdad? Esa conversación en el chat, luego hay que ir haciendo la transición. Y en esa transición, simplemente luego, si todo fluye naturalmente, vas a caer naturalmente en la oferta y la presentación. Ahorita voy a dar un ejemplo, más que todo de una manera personalizada. En este módulo ya hemos visto y hablado sobre la oferta y la presentación, pero esta vez hablaremos de cómo utilizarlas para hacer la transición en la conversación y explicar una oferta de forma clara y personalizada. Ese punto es el que quiero enfatizar, ¿ok? Tenemos que ser personalizada esa oferta basado en lo que el prospecto nos ha mencionado en el chat, creando un resultado tangible con el que el prospecto pueda visualizar. Es una gran parte del viaje del cliente en términos de cubrir la brecha de la trayectoria del punto A al punto B, como ya mencioné. Una vez que comprendemos la situación A y B, o sea, el dolor y el deseo de ese prospecto, y le hayamos mostrado lo que nuestro producto o servicio puede hacer por él para cambiar su situación actual y cerrar esa brecha, tenemos que transicionar la conversación de la conversación a la explicación de nuestra oferta de forma clara y personalizada para que todo se conecte y sea tangible. Una forma de hacerlo es realizar una transición con una oferta para tantear el terreno o comprobar la temperatura. Vamos a ver el ejemplo de la oferta. Entiendo, basándome en lo que me has dicho sobre tus habilidades comunicativas y tu objetivo personal, Agendador de Llamadas Premium podría ser una oportunidad increíble para que aprendas entre 60 a 90 días esta habilidad que es bien remunerada, que te permitirá ganar entre 4 y 5 cifras al mes en un plazo relativamente corto, gracias a la colocación garantizada que ofrecemos. ¿Te parece lo suficientemente interesante como para aprender más? Me encantaría mostrarte lo que implica un poco más en profundidad. Es el ejemplo de la oferta. Si el prospecto lo considera interesante, podemos seguir adelante con la presentación. En realidad, utilizamos la oferta para comprobar si el lead, el prospecto, tiene alguna objeción o duda antes de mostrarle más detalladamente lo que ofrecemos. Ahora veamos un ejemplo de la presentación.
Me encanta que quieras saber un poco más sobre lo que hacemos en profundidad. Básicamente, lo que implica es que Agendador de Llamadas Premium es un programa de 60 a 90 días que te garantiza un puesto de trabajo y por lo tanto te permitirá tener al instante un potencial de ingresos de 4 a 5 cifras al mes, junto con la libertad de ubicación y tiempo que ofrece esta oportunidad. Para llegar a ese punto, ofrecemos formación específica con sesiones semanales en vivo de preguntas y respuestas, coaching 1 a 1 en Discord, responsabilidad semanal, o sea, tenemos accountability y un mapa de ruta para que tengas muy claro lo que necesitas hacer durante el proceso, durante todo ese viaje. Está tan bien diseñado que incluso alguien con cero conocimiento sobre la industria podría hacerlo en un plazo de tiempo como el que está descrito anteriormente. Nombre, ¿cree que la explicación anterior suena como una forma tangible y realista de empezar a ganar más dinero que se basa en un rendimiento en lugar de cuántas horas trabajas, como hemos hablado antes? Entonces ese es el ejemplo de la presentación. Y si el prospecto le sigue pareciendo intrigante e interesante, el siguiente paso es proponerle la llamada o tratar cualquier objeción o pregunta que pueda tener. La razón por la que le guiamos a lo largo de todo el proceso, desde la A hasta la Z, es hacer que todo sea lo más tangible y claro posible para el prospecto, adaptado a su situación específica. Llevarás al prospecto a un punto en el que todo esté tan claro que no tendría sentido el no aceptar esa llamada que propones para conseguir el resultado deseado. O sea, si hay una oferta que es irresistible, sería muy estúpido por parte del prospecto rechazar esa oferta y rechazar esa llamada. ¿Okay? Este proceso no solamente te servirá para facilitar agendar la llamada, sino que también el proceso de venta será mucho más fluido. Las posibilidades de que el closer sea capaz de convertir a un prospecto también informado y entusiasmado son mucho más altas. Convertir en cliente, o sea, ¿ok? Lo va a cerrar en la llamada de venta, es mucho más alta las posibilidades de hacerlo. Ahora, el último punto, vamos a estar hablando sobre la cualificación y el recorrido del cliente. Durante nuestro proceso de mensajes directos, en última instancia tenemos que tener claro si alguien es adecuado o es apto para el producto o servicio que ofrecemos. A pesar de que tengan sus situaciones, la A y la B, o sea, el problema y los deseos bastante claro, puede que no encaje con el servicio o la oferta que ofrecemos y con la que cubriríamos la brecha. Las preguntas de cualificación que hay que hacernos como setters. La primera que yo me hago, ¿es un lead tóxico? Como ya les mencioné anteriormente, hay clientes que son malos, que nos va a traer dolor de cabeza, tanto para el agendador de llamadas, como para el cerrador, como para el dueño del programa. O sea, personas que tienen una mala personalidad, que son muy negativos, que siempre se quejan. Ese tipo de cliente es mejor no agendarlos, ¿ok? Tienes que preguntarte, ¿es un lead tóxico? ¿Puede el prospecto comprometerse a dedicar su tiempo para aprender? ¿Ok? Porque para aprender un programa necesitas esfuerzo, tiempo. Y si este lead, ese prospecto, no está dispuesto a aprenderlo, es mejor no agendarlo. Puede comprometerse a trabajar las horas requeridas. Es realista y factible a lo que quiere lograr. Por ejemplo, si el prospecto te dice, mira, quiero ganar $1 millón en 2 semanas, por supuesto, es una persona que no es realista. ¿Okay? Su personalidad encajaría bien para este programa, como ya lo mencioné. ¿Cómo se siente al pasar de intercambiar tiempo por dinero a ganar dinero en función de rendimiento? De nuevo, haciendo el énfasis de el programa agendador de llamadas premium, ¿ok? Porque a veces las personas están trabajando en un trabajo tiempo completo
y están trabajando y ganando simplemente por el horario, ¿verdad? Por cumplir un horario. Pero a través de agendar llamadas, ellos pueden ganar dinero a través de comisiones y del rendimiento que ellos están logrando. Otra pregunta, ¿está en condiciones económicas de pagar por el programa? ¿Okay? No para los roleplays, ¿ok? Porque a veces en los roleplays, esos leads siempre van a decir, sí, yo tengo dinero para pagar, ¿ok? Acuérdense, los roleplays simplemente de práctica. Pero acá también se puede ver, porque hay una página, especialmente como en Calendly o en algún otro software, para filtrar a los prospectos que son cualificados, ¿ok? Que cualifican para tener la llamada. En esa página también dice si el prospecto tiene o no recursos económicos para invertir en esa formación. Pero también nosotros podemos indagar y saber si ese prospecto tiene dinero. Con preguntas como las anteriores, podemos decidir en última instancia si alguien se ajusta a lo que ofrecemos o no. Si hablamos de los roleplays de agendadores de llamadas premium, los prospectos siempre encajan. Sin embargo, el hecho de que siempre encajen no significa que no podamos utilizar las cualificaciones para aclararles el proceso en términos de cómo sería para ellos crear un recorrido tangible del cliente. Conocer su situación A y B es una cosa. O sea, conocer el problema y la situación deseada es una cosa. Pero que tenga sentido para el prospecto hacer que lo que ofrecemos y pasar por ese proceso de cubrir la brecha entre el punto A y B es cómo va a tener sentido para que ellos realmente tomen acción. Y tomar acción en este sentido sería agendar la llamada. Mi consejo es que hagas y tomes al menos 2 preguntas de cualificación para crear un recorrido claro del cliente y que adquieras el hábito de hacerlo de forma natural. O sea, de esas 2 preguntas tienes que hacértelas, ¿ok? Para que vayas cualificando ese prospecto. Aunque la cualificación puede no ser el objetivo principal de los roleplay, en una bandeja de entrada real es una de las piezas más importantes en la que trabajarías como setter, ¿ok? De cómo cualificar a ese prospecto, ya que eres literalmente el guardián de a quién enviarás a una llamada o descalificarías en función de sus respuestas y objetivos personales para optimizar el tiempo del closer y no desperdiciar ninguna oportunidad. Entonces, esa es todo la lección por este video. Si tienes algunas preguntas, comentarios, sugerencias, déjala en el canal de Discord. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.